Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos a Viernes de Derechos Humanos. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos que tocar temas que no hemos podido abordar durante ya vamos a cumplir un año de Viernes de Derechos Humanos. Tenemos que preparar todo unas actividades. Saludamos a todos los que nos escuchan a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, a nombre del SECOSICE y del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Realmente nos da mucho gusto que estén con nosotros, independientemente del tema de hoy que trataremos. También quiero decirles que tendremos una entrega simbólica porque hemos terminado un curso básico de derechos humanos en el cual han participado diferentes profesionistas y estudiantes de la licenciatura y de la maestría, así que estamos muy contentos. Y hoy tenemos la visita virtual, nos vamos a ir hasta Tijuana, al norte del país, de Chiapas a Tijuana, un gran puente de la Hermandad Mexicana, para tocar un tema tan importante como los derechos humanos y las empresas y la responsabilidad de estas en tareas de derechos humanos. Maestro, colega, profesor Noé López Zúñiga, bienvenido a Viernes de Derechos Humanos. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, doctor Martínez Lascano. Es un gusto, es muy grato estar compartiendo este viernes contigo y con tus alumnos, con tu público en general, en estas jornadas de derechos humanos. Muchas gracias por la invitación. No, la verdad es que para nosotros es un honor tener a gente de tu capacidad, de tu entrega por la academia. Quiero decirles que el maestro Noé y su servidor nos conocimos en Colombia. No nos hemos visto nunca en México físicamente, pero nos conocimos en Colombia y la verdad su participación en un congreso internacional que hubo allá en Bogotá fue magnífica. Cuando uno encuentra ese tipo de paisanos en el exterior, pues la verdad siente uno muy orgulloso, así que es un honor, repito, tenerte aquí con nosotros. Vamos a empezar. Saludamos a Frida Velázquez, que nos ayuda como todos los viernes de derechos humanos. Apenas lleva 2, pero ya tiene toda una experiencia en las redes. Empezaríamos con una pregunta, mi estimado profesor, sobre la importancia que tiene el rol de las empresas
hablando de derechos humanos, desde tu perspectiva, por favor. Sí, claro que sí. Pues mira, por muchos años el tema de la empresa y los derechos humanos eran conceptos que no se estudiaban en conjunto. Por supuesto, se hacía desde una perspectiva sociológica, de una perspectiva económica, se analizaba desde las áreas de su especialización, como lo es el derecho mercantil o el derecho comercial. Sin embargo, no había un interés para analizarlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, por tanto, en razón de esta idea contemporánea de hacer un análisis respecto a las consecuencias negativas que trae las actividades económicas, muchas de ellas ilícitas, el derecho tiene, por supuesto, nuevos paradigmas para analizar el comportamiento de los agentes económicos que participan en el mercado y entre ellas, por supuesto, en sí a la empresa. De ahí, pues que hoy, en esta tarde de este magnífico viernes, ya a mitad del mes de enero de este prometedor 2021, hacemos una pequeña presentación, una presentación charla respecto a los antecedentes o los fundamentos propios de la empresa socialmente responsable. Por supuesto, como un ideal, ¿no? De lo que se busca, por supuesto, a partir de los principios rectores de las Naciones Unidas respecto a derechos humanos y empresa. Estos principios rectores, pues son, por decirlo así, la base o la filosofía que enmarca la necesidad de que los países pues implementen programas nacionales para resguardar los derechos humanos, para proteger los derechos humanos de todos, pero principalmente respecto a los que participan de forma directa con las empresas o aquellos que se ven afectados por, decíamos, las actividades económicas o empresariales. Entonces, hoy pues traemos esta charla y espero pues que sea de su agrado. La importancia pues es obviamente muy obvia en estos momentos de globalización, de derecho y pues sobre todo en temas de corrupción. Excelente panorama. De hecho, vamos a también a aprovechar este tema que creo que podríamos hablar un poco al final, dependiendo también de las preguntas, de lo que podría significar la outsourcing, que es un tema también muy importante para la contratación de los trabajadores y que de una u otra forma hay algo ahí de estabilidad laboral que se pierde y algunas prestaciones que quisiéramos también conocer tus comentarios, maestro Noé López Zúñiga. Así que adelante con la presentación, por favor. Claro que sí. Ahí se ve. Voy a sacarla porque creo que no la alcanzo yo a ver acá. ¿Me dicen si se ve, por favor? Sí se ve. Ya, Ok, ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. perfecto. Bueno, vamos a hacer, les decía, una pequeña introducción a la empresa y los derechos humanos. Por supuesto, en una vertiente muy específica que son en sí los fundamentos de la empresa socialmente responsable. En este caso, pues vamos a conjuntar elementos o conceptos que a lo mejor muchos de ustedes, si no, como todos, la mayoría de este foro somos abogados, a lo mejor nos metemos un poco en temas de economía, sin embargo, pues se tocarán de una manera muy, muy superficial, simplemente para embonar estos conceptos que discutiremos a partir de esta pequeña presentación, siguiendo pues estos puntos
que creo yo es importante analizar. Pues comentábamos que, por supuesto, en la agenda pública hay una gran deuda. Hay una gran deuda en razón de que pues no se ha establecido claramente los conceptos jurídicos de la empresa socialmente responsable. De ahí que, bueno, pues es importante analizar toda la violación a los derechos humanos que empresas tanto nacionales como transnacionales han violentado, ¿no? O han sucedido en casos pues muy paradigmáticos en algunos estados de la República y que valdría la pena recordar, claro está, para analizar y ver cuál es el panorama que existe actualmente respecto a la empresa y los derechos humanos. Les decía muy al inicio que por muchos años empresa y derecho pues eran estudios independientes. Realmente el derecho o los derechos fundamentales, los derechos humanos no se encargaban, por supuesto, de analizar propiamente a la empresa. Ya con la globalización se inaugura, pues obviamente, una sociedad de consumo y un alto riesgo industrial en las relaciones humanas. Y esto obviamente trae como consecuencia pues aspectos negativos, perjudiciales, por supuesto para el ser humano, para la naturaleza, para el medio ambiente, pues. Y esto pues implica analizar propiamente a la empresa ya no nada más como una unidad económica, porque por muchos años ese era su estudio nada más, ¿no? Yo creo que la empresa tiene una caracterización más allá de ser una unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios. Por supuesto, la empresa es, ¿verdad?, una persona moral. Hay que recordar que desde el momento mismo en que la empresa adopta un tipo societario, la ley le reconoce personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica, en voz de Cervantes Ahumada, pues es el invento más grandioso que ha hecho el derecho a la humanidad. La personalidad jurídica o con el tema de la personalidad jurídica se instaura el Estado moderno. Y de ahí, pues que si lo trasladamos al derecho privado, la empresa es un sujeto de derechos y obligaciones. Sin embargo, este estudio de la personalidad jurídica en temas de derecho privado, en temas de la empresa, era simplemente un enfoque para precisamente considerarlo como capaz de ejecutar su objeto social o su actividad preponderantemente económica y lucrativa. Pero nunca se veía, obviamente, este aspecto de resguardar los derechos de terceros con los que obviamente la empresa tiene un vínculo o tiene un contacto de forma directa o de manera indirecta. Entonces, esta caracterización pues se amplía en cierta forma, ¿no? Entonces, hay muchos estudios respecto al tema de la personalidad jurídica. Y bueno, pues a partir del boom, pues que por llamar de una manera muy coloquial, ¿no?, que se tiene en razón de los derechos humanos, de la difusión, de la cultura de los derechos humanos, entonces, por supuesto, se vincula a la empresa con los derechos humanos. Y esto, pues propiamente les decía, a partir de grandes violaciones a los derechos humanos que suceden o que ocurren a partir de la globalización y más en concreto a partir de los años 90, pues se registran grandes violaciones a los derechos humanos por parte de empresas transnacionales que obviamente se ubican a través de filiales, a través de inversión extranjera en países de economías emergentes, en países pobres, que obviamente no tienen un marco jurídico fuerte para regular la actividad económica, pues, hoy global. De ahí que, bueno, pues, precisamente se establecen estos principios rectores para, pues, canalizar todas estas necesidades que se tienen principalmente en países pobres, porque, bueno, claro está que las empresas transnacionales, bueno, pues son muy poderosas y muchas de ellas, por supuesto, superan al Estado mismo, ¿no? Cuando hay un Estado débil, cuando hay un Estado que no, pues, no profesa, vamos a decirlo en forma general, o resguarda en todo su sentido amplio
al Estado de Derecho, bueno, pues las empresas transnacionales hacen lo que quieren en los países de economías emergentes, en los países pobres, ¿no? De ahí que, bueno, hay estudios, por supuesto, muy iniciales en el 2008 por el profesor John Rui, y hace un diagnóstico sobre la situación que prevalece en el mundo respecto a las empresas transnacionales. Y a partir de ese diagnóstico, ¿verdad? Porque, bueno, pues se venía sucediendo, se venía dando desde la época de los años 90, desde la década de los años 90, situaciones muy vergonzosas, situaciones muy desafortunadas, que, bueno, pues por supuesto van en contra de la dignidad humana. Ahorita vamos a ver algunos casos brevemente. Entonces, este profesor, a partir de ese diagnóstico que hace, repito, insisto, tomando en consideración un muestreo de empresas transnacionales en el mundo, sobre todo en países de economías emergentes, pues propone estos tres pilares principales: proteger, respetar y remediar. El tema, pues, de los derechos humanos junto con el tema de la empresa. Posteriormente, en el 2011, el Consejo de las Naciones Unidas, por unanimidad, acepta estos tres principios que, en principio, vaya la redundancia, son mera teoría, medios análisis, medios diagnósticos, y los hace suyos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que los considera como directrices, como puntos rectores, así los llama, principios rectores sobre la empresa y los derechos humanos, como una guía ética para efecto de que los países lo sigan y puedan implementar acciones concretas dentro del actuar de la empresa y el Estado para precisamente proteger, respetar y remediar cuando exista violación a los derechos humanos. Surge ahí, desde mi punto de vista, una idea de fomentar a la empresa socialmente responsable, pero de una manera seria, de una manera que sea eficaz, que sea eficiente, ¿no? No un maquillaje, ¿verdad? Como de repente vemos que algunas empresas implementan para cumplir en cierta forma con alguna recomendación política que hace, por decirlo así, el presidente municipal, el gobernador, o etcétera, a empresas, ¿no? Por ejemplo, que pone un jardín, que implementa un programa de ayuda social, ese tipo de cosas, pues sí, obviamente son buenos para la comunidad, pero no. Lo que propone, obviamente, estos principios va más allá y tiene mucho que ver con el actuar, con el proteger y principalmente el prevenir la violación a derechos humanos en su actuar como empresa, en su actuar como unidad económica que obviamente utiliza tecnología, que utiliza herramientas o instrumentos que perjudican o pueden perjudicar gravemente al medio ambiente, por ejemplo. Estos inicios de estudios, les decía yo hace rato, sobre derechos humanos y empresa, pues se dan propiamente a partir de lo que llamamos la globalización y pues obviamente se ha continuado hasta nuestros días. Por supuesto, porque se detectan, decíamos hace rato, impactos de empresas transnacionales y sus cadenas globales de proveedores y productores o de producción en países de economías emergentes. Y hay grandes escándalos, ¿no? En respecto a violación a derechos humanos, por ejemplo, sobre trabajo infantil en fábricas de Nike, ejecución de los Little Ogoni en Nigeria, por ejemplo, explosión de una fábrica de pesticidas en Bhopal, en la India, y estos obviamente asuntos graves es lo que hace detonar la necesidad de estudiar pues con seriedad el tema de la violación a los derechos humanos por parte de empresas transnacionales colocadas en países pobres. A partir de ahí, pues hay consecuencias y bueno, pues se da la aparición de iniciativas y estándares en materia de protección de derechos humanos en algunas industrias, principalmente pues petroleras, de explotación minera y grandes empresas transnacionales que utilizan cadenas globales de proveedores y de producción principalmente, como por ejemplo la empresa Nike. Claro, hay defectos, por ejemplo, en un inicio, pues todas estas recomendaciones, todos estos principios son voluntarios.
por lo mismo tiene un alcance muy limitado, pues no hay una gran supervisión, etcétera. Entonces, pues hoy por hoy, los gobiernos están haciendo un esfuerzo por que estos principios, bueno, pues se vuelvan una realidad en una legislación, por supuesto, ad hoc al sistema jurídico correspondiente, porque como estos son principios globales, son principios pues que emanan del derecho internacional, pero no vinculante, pues cada país obviamente hará lo propio, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer todavía, obviamente, al respecto. Sin embargo, pues también hay que decirlo, hay un avance y cada país pues va obteniendo su avance en razón a los compromisos que pues sí también tienen, ¿no? Con organismos internacionales. Algunos derechos humanos que pueden ser impactados por la actividad empresarial. Y yo aquí traigo algunos casos en razón, obviamente, al análisis que hago al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y saco a colación algunos casos de mi región, de acá de Baja California, que se han detectado y que obviamente lo ponemos como ejemplo de que qué es lo que dice la norma internacional y qué es lo que en un momento dado está sucediendo, ¿verdad? Y por qué se viola, obviamente, el Pacto Internacional, por ejemplo, de Derechos Civiles y Políticos. No voy a sacar los temas sobre cuándo se adoptó, etcétera. Aquí está, simplemente ahí se lo paso y en su momento podrán obtener el PowerPoint para no detenerme en estas cuestiones de formalidad, ¿no? El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso. Así lo establece el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ejemplo, una empresa que procesa alimentos contrata una agencia de reclutamiento que utiliza trabajadores que son víctimas de trata de personas y requiere que entreguen sus pasaportes hasta que paguen deudas a la agencia, es decir, a la que interviene, a la intermediaria, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí estamos hablando y estamos actualizando una situación que al parecer y ya veíamos muy lejos, pero la realidad es que sucede todavía, ¿no? Hay una especie de servidumbre, un trabajo forzoso y además te quito tu pasaporte, ¿verdad? Entonces son casos que obviamente se han registrado y que suceden y sobre todo, ¿verdad? Por parte de estas empresas, muchas de ellas transnacionales, colocadas, repito, en países de economías emergentes, en países pobres. El derecho a la libertad de expresión. Una empresa extractiva o industrial presiona al gobierno para que inicie acciones legales en contra de personas que participan en una manifestación pacífica, llamémosle protesta social, en contra de la empresa. Ha habido casos, ¿verdad?, en donde la comunidad se manifiesta protestando respecto a la instalación, por ejemplo, de una industria porque contamina, porque perjudica el medio ambiente, ¿no? Y aquí en Baja California tuvimos un caso muy interesante que duró discutiéndose varios años, pero que tuvo una salida política gracias al presidente de la República. En Mexicali, que es la capital del estado, pues se instaló, pero nunca operó esta empresa, Constellation Brand México. Y bueno, pues obviamente la gente se armó de valor, protestó, salió a las calles, se manifestó y no permitió, ¿verdad?, que operara. Pero en el Inter se reportó que la empresa, por supuesto, presionó al gobierno, no a este, al anterior, para que parara las protestas sociales, ¿eh? Entonces hubo una presión por parte de esta empresa transnacional al gobernador para que, pues ahora sí que vedara esta libertad de expresión, esta libertad inclusive de reunión, de manifestación de las ideas, etcétera. Entonces, sigue sucediendo, ¿verdad? Empresas transnacionales muy poderosas, por supuesto, siguen presionando y siguen, en cierta forma, violentando los derechos humanos. Aquí afortunadamente hubo un final feliz por la intervención política del presidente, pero la realidad es que en el Inter sí se volcó una situación sumamente difícil en la capital de mi estado. El derecho a fundar y afiliarse a un sindicato y el derecho a huelga.
esto pareciera que ya estuviese resuelto. Yo recuerdo mis clases de derecho laboral colectivo, pues recuerdo que hablábamos del sindicato y del derecho a huelga y pues obviamente leíamos y estudiábamos toda esta parte romántica, ¿no? De este gran derecho social que se tiene, ¿verdad? Tan especializado, etcétera. Y decía uno, bueno, pues esto ya está garantizado, esto ya está dado, qué bueno que lo tenemos, ¿no? Sin embargo, siguen existiendo empresas que presionan para efecto de que no se está en las huelgas, pero de una manera ilícita, no de una manera lícita como lo establece la ley al respecto, ¿no? Entonces puede haber un ejemplo como esta que estoy poniendo acá. Una empresa manufacturera discrimina en contra de empleados sindicalizados en la selección y promoción de personal y otras decisiones, y cuando los trabajadores se declaran en huelga, los despide. Hay muchas empresas que boletinan a sus trabajadores, ¿no? No, no contrates, aquí en el caso de Baja California, pues existen maquiladoras, un gran número de maquiladoras, y se boletinan y boletinan a los trabajadores porque reclaman simplemente sus derechos. Entonces los tachan de grillos y ya no los contratan. Y batallan esos pobres trabajadores para poder conseguir un nuevo trabajo, porque obviamente participaron en decisiones de protección a sus derechos laborales, etcétera, ¿no? Entonces son trabajadores que repito, liderean en cierta manera a los demás y son detectados y por lo mismo son acosados y ya no los contratan porque se boletinan entre las propias empresas, entre las propias maquiladoras. Y muchas veces, cuando, bueno, pues estalla o se declaran en huelga, los despiden, ¿no? Sin más y más, los despiden, muchos antes o muchos durante, en fin. Pero esto obviamente implica la violación al derecho que tengo yo de manifestarme en huelga, o bien el derecho que en un momento dado pudiera yo tener afiliarme a un sindicato para hacer valer mis derechos colectivos. Todo eso sucede todavía en pleno siglo XXI. El derecho a la salud, ¿verdad? Esto es obviamente pues muy evidente, sobre todo en empresas eh, o industrias que trabajan con químicos principalmente, ¿no? Entonces hay empresas, una empresa química arroja desechos tóxicos, por supuesto sin tomar las medidas y las precauciones adecuadas, y las toxinas pues contaminan por supuesto al agua potable y tierras, pues esto obviamente ocasiona enfermedades en la comunidad, en la población, en la colonia o el barrio, y por supuesto pues hay una violación al derecho humano a la salud, ¿no? Esto, a pesar de que tenemos en el caso mexicano un sistema de protección amplio en materia de protección al medio ambiente, pues también sabemos que la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente no tiene los inspectores suficientes, ¿no? Se dice que, por ejemplo, en Baja California nada más tenemos 2 inspectores. Entonces, imagínese usted, 2 inspectores para estar revisando el actuar de las empresas, ¿no? Que pudiera tener comprometido al medio ambiente porque arroja o porque maneja desechos, ¿no? Esto es muy grave. Realmente no tenemos los suficientes inspectores para estar revisando propiamente el actuar de estas empresas, ¿no? De ahí que los principios rectores, bueno, proponen obviamente medidas internas, medidas propias de la empresa, porque sabe, ¿no? O se supo a partir del diagnóstico que no existe los recursos suficientes en estos países para implementar todas las medidas para prevenir la violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, se propone, claro está, estos principios rectores a las empresas como una directriz moral, como una directriz ética, etcétera. Aquí hay un caso que se vio hace poco, por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Donde se contaminó un río turístico en el Bosque La Primavera en Guadalajara, que es una área boscosa hermosa en el estado de Jalisco, y bueno, pues se detectó espuma y un líquido aceitoso que hace que las tierras pues hagan
tornasol. Esto obviamente provocó que el agua y la tierra propiamente se contaminara, ¿no? Y es un lugar turístico en una zona metropolitana de Guadalajara y bueno, esto sucedió hace poco. En fin, pasa mucho en lugares principalmente, ¿verdad? Donde hay, repito, insisto, estas industrias, estas empresas, y donde desafortunadamente también hay grandes recursos naturales. Este es un tema sumamente, pues, triste, ¿verdad? En Baja California también vamos a hablarlo, ¿no? El derecho a un nivel de vida adecuado, dice el pacto. Una empresa agrícola causa desalojos forzosos que resultan en desplazamiento y la pérdida de vivienda y de ingresos, ¿no? Principalmente, ¿verdad? Cuando estas empresas se instalan en zonas, ¿verdad? Alejadas, en zonas rurales o semirurales, y eso provoca muchas veces el desplazamiento de personas, pierden su vivienda, sus ingresos y baja obviamente su nivel de vida. Otro es el ejemplo de empresas pues irresponsables, constructoras, muchas de ellas, ¿verdad? Que perjudican también a otras colonias. Por ejemplo, esto sucedió propiamente aquí en mi ciudad, en la ciudad de Tijuana, Baja California. En razón, obviamente, al derecho a un nivel de vida adecuado que establece este pacto. Fíjense, el ayuntamiento responsabiliza a la empresa Grupo Melo por el colapso en Lomas del Rubí. Después de 4 meses del deslizamiento de tierras que ocasionara la afectación de más de 161 viviendas, de las cuales 96 están colapsadas en la colonia Lomas del Rubí, el ayuntamiento de la ciudad entregó a los vecinos el dictamen realizado en la zona afectada. Les platico un poco. Resulta que esta empresa está haciendo un fraccionamiento y el fraccionamiento, por decirlo así, está en la parte inferior de una loma o de un cerro, pero en el loma o en el cerro está Lomas del Rubí. En esa loma, ¿ya?, está una colonia que tiene más de 50 años ahí instalada. Esa colonia, Lomas del Rubí, ¿verdad?, prácticamente desaparece porque la empresa constructora mueve tierra para hacer un nuevo fraccionamiento en la parte inferior. Y eso provoca, pues, que se deslice la tierra y prácticamente toda la colonia Lomas del Rubí se cae, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente? Si bien es cierto, el municipio, el ayuntamiento de Tijuana responsabiliza a la empresa y hay una salida, por supuesto, ahí también política, etcétera, a toda esta gente, ¿verdad? Por ser un problema, por supuesto, se traslada al aspecto social, a la fase social. Toda esta gente pierde su casa, ¿no? Y son gente, pues, que ha construido sus casas y que, bueno, es una colonia, por decirlo así, de clase media, ¿no? Pues toda esta gente pierde su casa, ¿no? El gobierno lo reubica en otras zonas, en zonas alejadas, ¿no? Ya no están en la zona, por decirlo así, en la zona urbana, porque te estoy diciendo que es una colonia que tiene aproximadamente 50 años o más, y la reubican en un lugar alejado, fuera propiamente, ¿no?, de donde estaba ubicada su colonia, ¿no? Eso obviamente provoca la pérdida de un nivel de vida adecuada que estas personas y que estas familias tenían. Porque la colonia Lomas de Rubí, pues repito, está ubicada en una zona de clase media, ¿no? Y la reubican en zonas sumamente alejadas y esto, repito, insisto, pues provoca que baje su nivel de vida, ¿no? No quisiera decir que cae a la pobreza porque no fue el caso, pero sí provocó que su nivel de vida fuera otro, ¿no? Y la realidad es de que tenemos derecho a un nivel de vida adecuado en razón, obviamente, al esfuerzo que nosotros hacemos día a día, trabajando, etcétera, ¿no? Esta gente de un día para otro perdió su casa y perdió no nada más su casa, sus cosas materiales, sino también provocó que su proyecto de vida se menoscabara, su dignidad,
su vida adecuada, su nivel principalmente, que es lo que siempre hay un esfuerzo por mantener ese nivel, desapareció. ¿Qué consecuencias trajo eso? Muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente, pues estas personas ya no pueden recuperar sus casas, su nivel de vida. Tendrán que volver a esforzarse día a día para lograr un nivel de vida adecuado, obviamente a los estándares, por supuesto, pues, que tenían, ¿no? Entonces, esto es muy triste, es muy grave y es provocado inicialmente por una empresa. Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Aquí también vamos a decir que es una cuestión que se da muy a menudo en empresas transnacionales, empresas grandes. Una empresa de ropa contrata proveedores que pagan menos que el salario mínimo a los trabajadores y que requiere que trabajen más de 80 horas a la semana en condiciones insalubres y peligrosas. Esto pareciera que ya no se da en México, pareciera que ya no lo hemos vivido, que se dejó de vivir una situación de este tipo. Por miles de razones no es así, ¿verdad? Desafortunadamente, el 17 de marzo, por llamar un ejemplo, las y los jornaleros de San Quintín, de aquí de Baja California, de mi estado, realizaron un paro de labores histórico y denunciaron que las condiciones en que trabajaban eran una esclavitud moderna. Cerca de 80,000 trabajadores decidieron abandonar el silencio e hicieron públicas las condiciones de trabajo que se forjaron durante 30 años. ¿Y qué fue lo que descubrimos? Jornaleros, mujeres, hombres, menores que trabajaban hasta 15 horas. Nadie lo sabía. En los campos de fresas, ahí en San Quintín, en el cultivo, en los campos de pepino, arándano, chile, tomate, mora, calabaza, etcétera. Y toda esta gente pues nos puesta de una manera directa además a químicos que trabajan día a día, diario y sin ningún cuidado. Además que vivían o viven algunos todavía en casas de cartón y plástico. Entonces, esta situación se sigue viviendo, se sigue dando. Pareciera que ya no se da en nuestro país, en México, pero bueno, esto fue evidenciado, esto fue público, fue obviamente noticia nacional e internacional. Y bueno, fue una situación muy terrible, afortunadamente también con una salida política muy atinente se resolvió el problema, pero es algo que ya no debería de suceder, ¿no? Es algo que ya debería estar superado, por lo menos en México. Sin embargo, repito, insisto, estas condiciones se siguen dando, esta vinculación de violación a los derechos humanos de manera triste, ¿verdad? Se sigue reportando, se sigue dando. Bueno, a todo esto, ¿verdad? A todo esto, esto es como un panorama muy general, ¿no? Respecto a derechos humanos de empresa y derechos humanos. Pues, ¿qué se busca, no? ¿Qué se busca implementar en las empresas? A partir, pues decíamos, de este diagnóstico que hace el profesor Ruggie en el 2008 y que Naciones Unidas las recoge, las adopta en el 2011. Bueno, pues se busca instaurar por lo menos una filosofía de empresa socialmente responsable, ¿no? Más allá de lo que te exige la norma, más allá de lo que te dice el derecho internacional de los derechos humanos, más allá de lo que dice la Constitución, tú como empresa, por esa caracterización que tú tienes de ser una persona jurídica, de ser una persona moral, tienes que implementar, ¿no?, acciones concretas dentro de tu corporación, dentro de tu organización, dentro de tu actuar, de una manera que actúes de forma íntegra, de forma ética, porque el derecho no es suficiente, porque nunca va a haber suficiente derecho que alcance, obviamente, a prevenir o a responsabilizar y subsanar alguna violación, ¿no? Yo creo que
la persona jurídica, las empresas que están debidamente formadas y sobre todo aquellas empresas que tienen bastantes recursos porque son empresas que han sido muy exitosas y que, bueno, pues además han migrado, es decir, son transnacionales, salen de sus países a partir de la modalidad de inversión extranjera a países pobres, buscando, por supuesto, mano de obra barata, tienen la obligación de implementar una política de integridad, ¿no? Repito, más allá de lo que el derecho te exige en esos países, ¿no? Por lo mismo, pues, decíamos, se busca que la empresa sea propiamente responsable, ¿no? Socialmente responsable. Y cuando digo propiamente es que verdaderamente lo sean, ¿no? Repito, eso es lo que se busca. ¿Y qué es una empresa socialmente responsable? Bueno, una empresa socialmente responsable es la que cumple con un conjunto de normas y principios referente a la realidad social, a lo que se vive en su entorno. También en razón a la economía y a las políticas o a los nuevos paradigmas económicos, ambientales, pero sobre todo su actuar se basa en ciertos valores que obviamente, valores que le ayudan a ser más productiva y cumplir con estándares de protección a los derechos humanos. Eso es lo que es propiamente en forma general una empresa socialmente responsable. Por supuesto, hay un conjunto de valores que se han detectado desde los diagnósticos que vale la pena, ¿verdad? Comentarlos así nada más brevemente para considerarlos, ¿no? Dentro del actuar de las empresas. Bueno, en principio, claro, está el más importante, que es la base propiamente de todo el derecho, pero también de todo comportamiento ético en cualquiera de las áreas, ¿no? Que pudiéramos o que nos pudiéramos colocar. El respeto a la dignidad de la persona es el más importante, por supuesto, y de ahí empieza absolutamente todo. El respeto a la dignidad de la persona, la solidaridad, las empresas tienen que ser solidarias, subsidiariedad, tiene que subsidiar en su actuar también como empresa, como unidad económica, como persona moral, como persona jurídica, como unidad pues, de producción, distribución, etcétera. Contribuir al bien común, confianza y ética en los negocios, tiene que prevalecer eso siempre. Prevención de negocios ilícitos, tengo que establecer planes y programas de integridad en el que obviamente yo evite cometer algún ilícito o bien con los que yo tengo negocios, ¿no? No estén involucrados en asuntos ilícitos porque eso obviamente me va a perjudicar. Vinculación con la comunidad, debe ser una empresa transparente, honesta y debe de cumplir con las leyes, con las normas, cualquiera que sea. Justicia y equidad, desarrollo social, calidad de vida, debe buscar la calidad de vida de sus trabajadores, también de la comunidad en donde se encuentra a un lado. Tiene que evitar, por supuesto, cualquier acto ilícito, cualquier conducta ilícita que en un momento dado pudiera provocar daños, ¿verdad? A la comunidad, a los trabajadores, etcétera. Cuidado al medio ambiente, por supuesto, cultura organizacional y en general todo lo que tenga que ver con ética, con la moral y todo lo que en un momento dado se refiera a valores. Por supuesto, esta tabla es corta, pero hay muchos otros valores que se pueden implementar, por supuesto, en razón de las actividades, en razón de los negocios que tiene cada empresa, ¿no? Y el fundamento de todo esto, lo que le decía yo hace un momento, el fundamento, los antecedentes de esto, bueno, pues son estos principios que comenzábamos, ¿no? A decir, los principios sobre la empresa y los derechos humanos que John Ruggie diagnostica a partir del análisis, ¿verdad?, que se hace respecto a las empresas transnacionales colocadas en los países de economías emergentes o pobres, ¿no? Entonces, por supuesto, hay una cronología nada más para volvernos a ubicar después de todo esto que hablábamos sobre la cronología de la responsabilidad social empresarial. Les decía, a partir de 1990 se empezó a estudiar las consecuencias negativas, los impactos negativos de las actividades empresariales en el mundo. Existe una agenda global entonces sobre el tema, porque ya había preocupación desde ese momento, ¿verdad?, sobre todos los aspectos negativos que trae la actividad empresarial principalmente, ¿verdad?,
les decía, por aquellos escándalos, ¿verdad?, que se dan a nivel mundial respecto a violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, en el 2008, el profesor John Ruggie diagnostica esta situación de las empresas en el mundo, sobre todo empresas transnacionales, y propone pilares o principios sobre empresa y derechos humanos que tienen que ver, así en resumidas cuentas, con proteger, respetar y remediar las violaciones a los derechos humanos. Y finalmente, en el 2011, el Consejo de las Naciones Unidas, por unanimidad, acepta estos tres principios y los llama principios rectores sobre la empresa y los derechos humanos. Vamos a ver brevemente estos principios, pero me voy a enfocar más bien en el tercer principio que se refiere a los mecanismos de reparación. ¿Ok? Entonces vamos a hablar brevemente por cuestión de tiempo el pilar 1, el pilar 2, pero luego yo al último me voy a concentrar en el pilar número 3. Entonces, estos principios rectores, estos tres pilares de Naciones Unidas, que ya decíamos de dónde vienen, cuál es su raíz, ¿no? Y qué se busca con ellos sobre empresa y los derechos humanos, consisten en lo siguiente. El primer pilar, el primer principio, dice así, es el deber que tiene el Estado de proteger los derechos humanos contra las violaciones por parte de terceros, incluidas las empresas. ¿Por qué? Porque tradicionalmente siempre se ha pensado que quien viola los derechos humanos es el Estado. ¿Sí? El Estado viola los derechos humanos en el actuar, la acción, ¿no? Es perpetrada por la autoridad porque abusa del poder y por lo tanto, ¿verdad?, se violentan los derechos humanos. No, pero no nada más el Estado a través de sus actores, ¿no?, funcionarios y demás, sino que también la empresa, ¿no? Y sobre todo aquellas empresas transnacionales que decíamos que superan, ¿no?, a los estados pobres, ¿no? A los estados de economías emergentes que no tienen obviamente los recursos suficientes como para implementar, claro está, mecanismos de protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces llega una empresa transnacional a una región pobre y pues prácticamente es la que gobierna ese lugar, ese estado, ese municipio, en fin, ¿no? Entonces, bueno, hoy, ¿verdad?, estos principios dicen, el Estado tiene el deber de proteger, inclusive se tiene que ir en contra, por supuesto, de estas empresas, ¿no?, que violan derechos humanos de acuerdo a estos antecedentes, de acuerdo a este diagnóstico que hace el profesor Ruggie. 2, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, ¿no? Hay una responsabilidad que tienen las empresas de respetar los derechos humanos. No nada más el Estado tiene que proteger, sino que las empresas a su vez tienen que responsabilizarse, tienen que hacer algo por respetar los derechos humanos. Tienen al interior de la corporación, dentro de su organización, tienen el deber de responsabilizarse para respetar los derechos humanos. Por lo tanto, tienen que hacer algo para prevenir la violación a los derechos humanos. Tienen que tener algo para reparar la violación a los derechos humanos. No nada más de sus trabajadores, no nada más de con quienes están vinculados en cierta forma, o por llamarle vinculados jurídicamente, sino también con la comunidad donde está la empresa, sino también con el entorno, sino también con el medio ambiente. Entonces va más allá de los vínculos jurídicos preexistentes entre la empresa y los sujetos. Va más allá de eso. Y tercero, accesos a mecanismos de reparación. Esos accesos pueden ser jurisdiccionales o no jurisdiccionales y muchos de ellos se proponen ser medios o mecanismos internos, ¿no? Pero claro, estos accesos o mecanismos tienen su teoría, tienen su cuestión, porque bueno, no nomás basta por tenerlo, sino que lo importante, lo más importante es que el acceso a esos mecanismos serán verdaderamente eficaces y eficientes para que se logre la reparación del daño. Porque ¿cuántos de nosotros no sabemos que muchas personas que buscan la reparación del daño acuden a los tribunales o acuden a
a entidades no jurisdiccionales, es decir, vía administrativa, y pues es un viacrucis lograr que se repare el daño, es un viacrucis. Entonces, lo que se propone con estos principios, con estos pilares, con este tercer pilar, es que la misma empresa tenga mecanismos al interior de su organización que hagan efectiva y que, sobre todo, que sean pronto la reparación del daño. Y no necesariamente tiene que ser algo material, puede ir inclusive de un perdón, una disculpa, ¿no? Es lo que se busca. La reparación no necesariamente tiene que acabar con una cuestión o terminar en una cuestión de material, sino que inclusive, repito, lo dice así, estos principios, en una simple disculpa. Bueno, les decía, el primer pilar consiste en la obligación del Estado de proteger, ya lo comentábamos brevemente. Aquí, obviamente, el deber que tiene el Estado de proteger los derechos humanos es un estándar de conducta que el Estado pues tiene que implementar, tiene que lograr para buscar, primero, responsabilizar de los abusos de los derechos humanos a los actores privados. Eso es lo primero que tiene que hacer, ¿no? De ahí, obviamente, tomar medidas para prevenir, castigar y remediar esos abusos, ¿no? Pero primero tiene que buscar la responsabilidad, o sea, tiene una salida política, porque muchas de las veces el Estado no hace nada por cuestión política. Híjole, es que si lo hago público y es que si le digo a esta empresa, pues se me va a ir y me va a dejar con un problema aquí, ¿verdad? Al municipio, al Estado, porque se va a ir la empresa y me voy a quedar con mucha gente desempleada, ¿no? Entonces, tiene que tener un valor, ¿verdad? Tiene que tener valor la autoridad, el mando, ¿verdad? Ya sea del municipio, del Estado o a nivel nacional, ¿verdad? Para, obviamente, enfrentar a estas empresas transnacionales y, repito, responsabilizar de los abusos de los derechos humanos que pudieran haber cometido, ¿no? Entonces, el concepto, yo lo considero así, el concepto de coherencia política, ¿no? Con lo que está, obviamente, en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tal como lo dice, ¿no? Y lo que realmente está sucediendo en la realidad, en la praxis, ¿no? Es un concepto de coherencia política, se dice en estos principios, ¿verdad? Debe proteger contra abusos, entonces por lo tanto tiene que tener estas acciones, pero les decía yo hace rato, también tiene un aspecto eminentemente político. El discurso político que emita tiene que ser coherente con este principio y tiene que ser una realidad, el de prevenir, investigar, castigar y reparar, obviamente, la violación a los derechos humanos. Dos, o el segundo pilar, así brevemente, que es la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Esta responsabilidad, pues ahí sí le concierne directamente, repito, en razón de esta interpretación, de este principio, de este pilar, a las empresas. Las empresas deben evitar abusos a los derechos humanos donde sea y como sea que lleven a cabo sus operaciones, ¿sí? Tienen que, obviamente, establecer mecanismos que prevengan, ¿no?, la violación a los derechos humanos. Entonces, el respetar y responsabilizarme a respetar los derechos humanos como empresa, no debo de causar daños frente a los impactos negativos que pudiera tener propiamente mi actividad preponderantemente económica lucrativa. Evitar esos daños, contribuir para prevenirlos, pues implica obviamente acciones muy, pero muy concretas al interior de mi organización, dentro de propiamente la unidad de producción, en razón de la tecnología que estoy utilizando, en razón de la organización, sobre todo, que estoy implementando, ¿no? Y entonces, pues al interior de la empresa implica políticas y procesos, pues que se deben obviamente revisar, se deben de analizar para, obviamente, cumplir con este pilar, cumplir con este principio que es responsabilizarme, ¿no? Como empresa, tengo que estar consciente y tengo que tener una cultura de respetar los derechos humanos. Y esta cultura de respetar los derechos humanos se encaminan propiamente a acciones, repito, concretas, muy concretas, que solamente se puede lograr previamente o solamente se puede lograr
teniendo previamente un diagnóstico sobre mi actividad empresarial, sobre lo que hago y sobre lo que puedo hacer para mejorar mis procesos productivos o de servicios. Y finalmente, por cuestión de tiempo, el acceso a mecanismos de reparación. Este es para mí el más interesante porque, pues si bien es cierto que ha habido un avance legislativo importante en materia de reparación del daño en el ámbito del derecho privado, por llamarlo así, se implementan las acciones colectivas, principalmente, ¿verdad? Está la responsabilidad objetiva, en fin, que por muchos años obviamente estaban en el Código Civil, sin embargo no había un activismo jurisdiccional al respecto. Entonces hoy hay precedentes importantes que vale la pena pues revisar a partir de jurisprudencia de la Corte. Pero lo que yo considero que es más importante de este tercer pilar son los mecanismos internos que se deben de implementar dentro de la empresa y que son propiamente programas de integridad, ¿no? Pero estos programas de integridad pues se escuchaban a nivel internacional, se escuchaban en otros sistemas jurídicos, pero en México no. En México no, porque obviamente no hay una normativa al respecto. Sin embargo, ahorita es importante decirlo, que existe un proyecto de decreto mediante el cual pues se crea una ley general de responsabilidad empresarial y debida diligencia corporativa, que bueno, pues actualmente está ahí en el legislativo, que se estará discutiendo, supongo, muy pronto, ojalá, y esto hará propiamente que tengamos un marco normativo de referencia para saber cómo realizar esos programas de integridad para prevenir la comisión de ilícitos, para prevenir la violación a los derechos humanos. Y a partir de ahí, pues obviamente tenemos ya una directriz pero muy clara y además obligatoria para estos mecanismos de reparación dentro de la corporación o bien dentro de la empresa, ¿no? Este tercer pilar que dice, los estados y las empresas tienen la obligación de asegurar el acceso a mecanismos de reparación para víctimas de los abusos a los derechos humanos que tengan relación con el actuar de las empresas. Entonces, esta doble obligación que existe, que tanto para el Estado como para las empresas, de tener mecanismos de acceso a la reparación del daño, cuando se cometan abusos, pues obviamente tienen que ser muy eficientes y tienen que ser muy eficaces, ¿no? Son recursos efectivos, es algo importante, efectivos que la víctima tiene que tener a su alcance para buscar y lograr la reparación del el daño, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 8 establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo y hay que poner bastante énfasis en efectivo, que sea eficaz, efectivo, inmediato, posible, y que no sea un viacrucis, ¿verdad? Porque cada vez que yo pienso en demandar a alguien, digo, chin, o sea, esto es tardadísimo, ¿no? Y no voy a obtener nada o voy a tardar mucho y eso desalienta obviamente a las víctimas, eso desalienta, por supuesto, a las personas a accesar a la justicia, ¿no? Entonces debe ser un recurso efectivo. De ahí que estos principios proponen, pues que sean las propias organizaciones las que establezcan estos mecanismos para reparar el daño, ¿no? El diagnóstico actual sobre esto lo hace el Alto Comisionado de Naciones Unidas y dice lo siguiente, es muy interesante el análisis que hace a partir de este diagnóstico. Dice, acceso a mecanismos judiciales es a menudo más difícil, donde es más necesaria la impartición de justicia. Y es verdad, ¿no? En zonas rurales, en zonas alejadas, pues no hay propiamente el acceso a mecanismos para reparar el daño a vía judicial.
Mecanismos no judiciales son muy poco desarrollados dentro de las empresas a nivel internacional. O sea, no hay un mecanismo no jurisdiccional dentro de la corporación que logre, obviamente, recoger las quejas, por ejemplo, de los trabajadores o de las personas o de los vecinos o de la comunidad donde está la empresa esta transnacional, ¿no? Son mecanismos muy poco eficientes. Posiblemente haya un buzón de queja ahí nada más, pero ahí queda y pasa en manos de quien, del gerente o del CEO, de quien sea, pero no le dan continuidad o no le dan resolución final, ¿no? Y eso de nada sirve. Víctimas no suelen tener acceso a información sobre qué mecanismos están disponibles ni cómo utilizarlos, ¿no? Entonces no hay transparencia en la información. Repito, esto es algo que detecta el Alto Comisionado sobre las Naciones Unidas y permite hacer este diagnóstico sobre, única y exclusivamente sobre este tercer pilar, que es el acceso a mecanismos de reparación. Falta de capacidad es un desafío para los estados, los estados pobres, los estados de economías emergentes, no tienen los recursos suficientes como para implementar un plan, ¿no?, nacional que desarrolle propiamente estos accesos a mecanismos de reparación. Las empresas, organizaciones de la sociedad civil y víctimas muchas de las veces pues tampoco lo pueden hacer, ¿no? Entonces, pues ahí hay una falta de eficacia, una falta de eficiencia y volvemos a lo que dice la Declaración Universal. Debe de haber un recurso efectivo. Todos tenemos derecho a un recurso efectivo para lograr, para por lo menos buscar la reparación del daño cuando se me viole o se me violente mi derecho humano. Bueno, finalmente, y ya con esto quiero concluir, sobre los mecanismos jurisdiccionales, estos nuevos paradigmas que existen en nuestro sistema mexicano, compartirles pues que si bien es cierto, no se ha avanzado en mecanismos no jurisdiccionales, por lo menos los mecanismos jurisdiccionales, pues hay algo de avance, ¿no? Hay que entender que la empresa, como sociedad mercantil, pues tiene personalidad jurídica, ¿no? Sin embargo, muchas empresas, pues, abusan de este atributo, ¿verdad?, de la personalidad jurídica, de su capacidad, etcétera. Entonces, bueno, vía jurisprudencia se puede lograr en un caso, o sea, que es casuístico, la desestimación de la personalidad jurídica, la inoponibilidad de la persona jurídica y hacer por llamarlo de una manera así, directamente responsable a los accionistas o a los socios, ¿no?, cuando se compruebe que hay un abuso de este atributo, es decir, de la personalidad jurídica, porque a lo mejor la empresa nada más se constituyó para cometer un fraude o para cometer un ilícito. Entonces, bueno, pues es una ficción esa empresa realmente. Entonces nos vamos contra los accionistas o los socios que aparecen dentro del acta constitutiva, ¿no? Y eso ya se puede lograr en la vía jurisprudencia. En cuanto al objeto social de la empresa o como sociedad mercantil, ¿verdad?, en cuanto a la capacidad que tiene para hacer o no hacer algo, jurídicamente hablando, tiene que ver obviamente con su objeto social, con su finalidad. Entonces, en consecución de su objeto social, pueden existir actos ilícitos, ¿no? Y se cometen actos ilícitos hoy por hoy, de acuerdo a la reforma o la inclusión más bien al Código Nacional de Procedimientos Penales de la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas. Hoy por hoy, pues es posible que una empresa, una corporación, sea penalmente responsable, ¿no? Y esto se debe a que finalmente se abandonó este principio que decía que las sociedades, las corporaciones no podían delinquir, ¿no? ¿Por qué? Porque el elemento culpa, el elemento subjetivo, pues no era posible en el tema de las sociedades o corporaciones, ¿no? Entonces incorpora una nueva tesis, una nueva interpretación y adoptamos un sistema de culpabilidad por defecto en la organización, de acuerdo a lo que dice hoy por hoy el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 421, que dice: las personas jurídicas serán penalmente responsables, así lo dice, de los delitos cometidos a su nombre
por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de su organización. Entonces ahí está muy claro que la empresa, una sociedad mercantil, puede ser enjuiciada, se le puede armar una carpeta de investigación propiamente a la corporación debido a que inobservó un control debido en su organización para evitar la comisión de un ilícito, por ejemplo, ¿no? Esto con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir, obviamente, el representante legal, los administradores, o jurídicamente, pues, quien representa a la empresa. Hay que entender que la empresa, la corporación o las sociedades mercantiles, pues tienen una organización, ¿no? En la cabeza, en la cúspide, siempre estará el órgano supremo, el órgano soberano, que es la Asamblea General de Accionistas, es decir, los accionistas, los socios, en otras palabras, los dueños de la empresa, ¿verdad? Ahí están los socios inversores, ahí están posiblemente algún socio industrial. Y debajo de ese órgano supremo, que es transitorio porque simplemente actúa cuando constituye la empresa, o pueden acudir a las asambleas ordinarias a tomar decisiones. Ese órgano supremo nombra a los otros dos, que es el órgano de administración y el órgano de vigilancia. El órgano de administración, como ustedes recordarán, en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, me establece que quien ocupe el órgano de administración será a su vez el representante legal. Entonces, al ser el representante legal, pues también responde, ¿verdad? Jurídicamente de los ilícitos en un momento dado que cometa la corporación o la sociedad mercantil de que se trate. Y a un lado, pues está el órgano de vigilancia, que se le llama comisario, dependiendo del tipo de la especie de sociedad de que se trate. Entonces es importante ver este nuevo avance, o este avance, bueno, que a mí está nuevo, ¿verdad? Que finalmente ya tiene sus añitos, pero que, bueno, no lo hemos explorado del todo, ¿verdad? El 421 y el 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El 422 ya habla explícitamente de las consecuencias jurídicas por la ilicitud de la conducta de la persona moral, es decir, de la corporación, o en concreto, ahorita estamos hablando de las empresas, ¿no? La sanción pecuniaria o multa que puede llevar, el decomiso de los instrumentos, en fin, hay consecuencias jurídicas, por supuesto, cuando la empresa comete algún ilícito. Bueno, eso es el nuevo o las nuevas cosas que existen en el mundo del derecho respecto a mecanismos jurisdiccionales para reparación del daño a cargo de las empresas privadas, como considerarlo yo así, como un mecanismo, ¿verdad?, jurisdiccional para reparación del daño de acuerdo a este tercer pilar que consagra los principios rectores sobre derechos humanos y empresa. Bueno, no sé si hasta aquí, por cuestión de tiempo, yo dejaría este tema aquí y bueno, pues posiblemente en alguna otra ocasión pudiéramos desarrollar alguno de los otros pilares, hablar un poco más sobre de los otros dos pilares, etcétera. Muchas gracias. Excelente, mi querido Noé. Realmente ha sido una exposición brillante, completa. Tenemos alguna, y yo iba anotando algunas reflexiones y preguntas en el camino, pero pues prácticamente se iban contestando con tu exposición. Quiero nada más, antes de darle el uso a Frida Velázquez, que nos tiene algunas preguntas, y también quiero decirte que nos siguen de varios lados, no solamente de México. Ahorita Frida nos va a decir de dónde nos están viendo. Y respecto a la reparación, más bien respecto al recurso eficaz. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que un recurso sea eficaz debe cumplir con dos requisitos. Uno de ellos es la reparación integral a la víctima. Y el otro, que también es importante, la sanción a los violadores de derechos humanos. Siempre y cuando no se cumplan con estos dos requisitos que prevén la interpretación del artículo 25 de la Convención Americana, pues no estaríamos hablando
de un recurso eficaz. Y también quisiera agregar que a pesar de que pedagógicamente se habla de las generaciones de derechos humanos, pues vemos que no debemos más que utilizarlo pedagógicamente porque nos recuerda el profesor Noel López Zúñiga que todavía a estas alturas del siglo XXI se puede hablar de esclavismo, cuando supuestamente ya desde hace mucho tiempo pues se liberó de ello la humanidad. Hay muchas cosas todavía que agregar, ¿no? El tema creo que por la forma de cómo fue abordado fue demasiado amplio y vamos a dejar que le vamos a dar el uso de la voz a Frida para que nos haga algunas cuestiones referentes a las que han preguntado. Adelante, Frida, por favor. Buenas tardes a todos. Pues nos hacen unas preguntas. Vamos con la primera pregunta, que es de María de Los Ángeles. ¿Qué requisitos se deben cumplir para activar mecanismos de reclamación a nivel operacional para los posibles afectados por las actividades empresariales? ¿Pueden constituir un medio eficaz de reparación? Pues mira, lo que se propone actualmente en estos principios obviamente es que sean directamente ante la empresa, ¿verdad? Que sean de una manera pronta, eficaz significa que sea rápida, ¿no? Y que sea directamente a través de la misma empresa, pero que la misma empresa le dé o que tenga un departamento de seguimiento, por llamarle de una manera, y eso es lo que obviamente se propone en esta Ley General de Responsabilidad Empresarial, que repito, todavía está en discusión. Entonces, esta Ley General marcará propiamente cuáles son las directrices concretas, ¿no? Para lograr la reparación del daño a partir de la queja directamente ante la empresa, ¿sí? Obviamente hay empresas transnacionales que sí han logrado un avance al respecto, no porque su sistema jurídico, supongamos es una empresa transnacional inglesa, y la empresa transnacional inglesa, su sistema jurídico ya tiene una normatividad que le exige, ¿no? Un mecanismo eficaz, eficiente, ¿no? Hasta donde yo me quedé, tengo entendido que, por ejemplo, Francia también ya va avanzando bastante, obviamente Estados Unidos, ¿no? México apenas, ahí vamos, no, yo creo que hay que ser muy optimista, yo creo que sí va a haber una manera de tener estos mecanismos internos dentro de las empresas que logren, obviamente, la reparación. Excelente. También quiero que nos diga Frida de dónde nos están escuchando, por ejemplo, y viendo, por ejemplo, mandaron saludos desde Ucrania, Roberto Chau. ¿De dónde más, Frida? También de Tuxtla Gutiérrez, Edgar, y nos saludan desde Ecuador, Carolina. Bien, también desde Sonora, ¿no? Así es, doctor. Sí, de Comitán también. Que también es pueblo, también hace aire en Comitán. ¿Qué otra pregunta tenemos, Frida? Nos pregunta José Pascasio, ¿qué política de verificación de las normas de seguridad e higiene del trabajo tienen las autoridades del trabajo? Por de la verificación se puede determinar si la empresa está cumpliendo o violando derechos humanos. Bueno, eso ya es más técnico y más laboral, ¿no? Ahorita nosotros estábamos hablando de los principios, ¿no? Pero aquí ya está, esta persona ya está hablando obviamente de principios laborales, de principios de seguridad laboral, que obviamente está debidamente regulado en nuestra normatividad. Ahí no hay problema, ¿verdad? Porque ya tenemos un marco jurídico muy establecido al respecto, afortunadamente. Ahora, hay que entender, ¿verdad? Que el derecho laboral en México es un derecho ya muy explorado, ¿no? Y el tema de seguridad e higiene también. Entonces, por supuesto, está la Ley Federal del Trabajo, está, por supuesto, la Ley del Seguro Social, etcétera, ¿no? Que nos marca directamente, ¿verdad? Qué es lo que debemos de observar y qué es lo que debemos de hacer para ejecutar la norma y finalmente para revisar si se está cumpliendo en la fuente de trabajo esta normatividad de seguridad e higiene, ¿verdad? Entonces, ahí son normas nacionales, ¿no? No estamos hablando propiamente de estos principios rectores, ¿ok?
Perfecto. También nos están viendo de Tuxtla Gutiérrez, ya lo dijo Frida, el profesor del COAIS, Juan José Aguilar, habla de la contaminación del río. Tenemos un río que se llama Sabinal y del cañón del sumidero de Grijalva, que también habría una responsabilidad ahí de las que ha mencionado el profesor Noé. José Fernando Villasencio nos está viendo, nos saluda. Antonio Miñoto, de Brasil, saluda también a los participantes. Tenemos dos preguntas finales. Por favor, Frida. Claro que sí, doctor. Nos pregunta Isabel, en la situación, lo que se encuentra en el país por la pandemia, lo cual algunas empresas están despidiendo al personal sin justificación alguna, ¿a qué instancias se puede recurrir estas personas? Bueno, pues obviamente está la instancia, están las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Esa es una cuestión eminentemente laboral. Es una cuestión eminentemente laboral, pero también están las comisiones de protección a los derechos humanos de los estados, a donde también pueden acudir los trabajadores, sobre todo si hay un despido masivo, ¿verdad? Así muy evidente, pero por supuesto tenemos las autoridades laborales, ¿no? Las autoridades más inmediatas son las autoridades laborales que obviamente están operando. Aquí en Baja California ha habido muchos problemas con las maquiladoras y para decirlo de una manera muy abierta y muy sincera, tanto el secretario de Trabajo y Previsión Social como las autoridades laborales han estado actuando muy eficazmente, muy eficientemente en pro de la protección de los derechos laborales, ¿no? Entonces, ahí están las autoridades laborales, tienen que dar una respuesta y bueno, por lo menos acá en Baja California, no están cerradas las juntas, llevan un orden y están operando sin problema las juntas de conciliación y arbitraje. Y la última pregunta, doctor, sería, Araceli nos comenta, ¿en qué se encuentra basado el incumplimiento de las disposiciones del presente de derechos humanos? ¿A qué tipo de sanciones se dan a acreedores? Pero ¿qué tipo de violación a derechos? ¿Algún en concreto? No, ¿está en forma general? Me imagino que sí, porque no nos comentó nada más. Bueno, la sanción, bueno, depende obviamente de dónde nos colocamos, ¿verdad? Porque puede existir un delito, ¿no? Entonces, si existe un delito, como hace rato comentábamos, el avance que tenemos es que podemos denunciar penalmente a la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de su organización a lo mejor tiene un defecto que pudo haber establecido un manual de integridad, por ejemplo, para prevenir la comisión de un ilícito. Entonces, cuando se busca la reparación, ¿verdad? Tenemos que saber qué tipo de ilícito cometió. Si cae dentro del derecho privado, dentro del derecho civil propiamente, o si cae dentro del derecho penal. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro sistema jurídico? Yo creo que todos nos damos cuenta que la mayoría de las veces las personas que son víctimas de una conducta ilícita optan por la vía penal, ¿no? Optan por la vía penal. Sin embargo, eso no exime que tú puedas acudir también, ¿verdad?, a la vía de los recursos no jurisdiccionales, a las comisiones estatales de derechos humanos, ¿no? A buscar, obviamente, la reparación del daño. Y la reparación del daño, como hace rato lo dije, puede ser inclusive hasta simplemente un perdón, una disculpa pública. No necesariamente tiene que recaer en algo material, ¿no? Sin embargo, no sé si es cuestión cultural. Yo creo que es una cuestión cultural. Toda la gente mejor prefiere irse a la vía penal. Bueno, la novedad es que hoy penalmente las empresas son responsables. Esto es, si cometieron un ilícito, se les puede abrir una carpeta de investigación y pueden ser sancionadas. Solo que obviamente una corporación, una empresa, pues no va a ir a la cárcel, pero sí la pueden condenar a, por ejemplo, la suspensión de sus actividades,
la pueden, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, la pueden liquidar. La pueden liquidar. Eso sería como la pena de muerte, ¿no? La liquidamos a la sociedad mercantil. La podemos, ya decía, la podemos suspender, podemos evidenciarla, es decir, podemos publicar la sentencia en donde la están condenando porque es una empresa mala, ¿no? Así lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. En fin, sanciones, obviamente, que establece claramente el Código Nacional de Procedimientos Penales para el caso de que una empresa, pues, sea considerada así, penalmente responsable. Yo no estoy muy de acuerdo con la penalización de las conductas, es decir, yo creo que ha habido un abuso, ha habido una gran criminalización de las conductas en nuestro sistema, ¿no? Y hemos olvidado, por ejemplo, la responsabilidad objetiva, la responsabilidad civil objetiva, en fin, nos hemos concentrado más en criminalizar las conductas y eso obviamente ha provocado que mucha gente se desentienda de lo otro que hay, de los otros recursos que hay en nuestro sistema mexicano. Por ejemplo, el acudir, repito, insisto, a las comisiones estatales de protección a los derechos humanos. Sí, muy interesante respuesta. También tendríamos que ver qué tan eficaces son las comisiones estatales, que también sería otro tema. Nos saludan también desde San Luis Potosí, nos saludan desde Villaflores, Chiapas, nos saludan desde Nuevo León también. Muy interesante, todo el mundo felicitándote por tu participación. Realmente. Pero, me gustaría... usted no hace las preguntas. No, es que fíjate, ahorita que tú estás diciendo sobre las comisiones que no son posiblemente muy eficaces, este diagnóstico, estos estudios del derecho internacional, de los organismos internacionales, prevén precisamente eso, doctor Martínez Lascano, ¿verdad? Que se revise inclusive a las comisiones, que se analice qué tanto o qué tan eficaces son. O sea, eso implementa que los planes de acción nacional, ¿no? Revisen a sus propias instituciones. Eso es lo interesante de estos diagnósticos que vienen de afuera. ¿Me explico? Sí. Todo eso que viene de afuera, porque viene, estudia nuestras instituciones, nuestro sistema, y dice, no, pues aquí les hace falta esto. O sea, sí está muy bonito en la ley, sí está muy bonito en la Constitución, pero en la realidad son un martirio. En la realidad son un viacrucis. Y el problema, no sé si estarás de acuerdo, que lo peor de todo es que estas instituciones, cuando simulan, es peor que no existieran. Es decir, de nada tiene el caso de que creamos instituciones para resolver un problema cuando estas instituciones no cumplen con la labor, con el objeto para el cual fueron creados. Entonces, nada más es una simple apariencia. Tenemos una última pregunta que quiere hacer Frida, directamente Frida Velázquez. Adelante, Frida. Claro que sí, doctor. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué pasa si las instituciones públicas, o sea, privadas, no cumplen con las medidas sanitarias emitidas por el gobierno federal o del estado? ¿Qué pasa si no lo cumplen debido a esta pandemia? Bueno, las medidas sanitarias las podemos denunciar a COFEPRIS directamente, y si eres tú un trabajador, por supuesto, a las autoridades laborales, ¿no? Pero aquí la autoridad inmediata es COFEPRIS, y hay COFEPRIS a nivel federal y hay COFEPRIS, bueno, cambia obviamente de acuerdo al estado, ¿no? Para obviamente revisar si las medidas sanitarias que se están recomendando por las autoridades sanitarias centrales, federales, ¿no? Se están llevando a cabo en cada estado, ¿no? Y tanto, como dices tú, Frida, tanto en las instituciones públicas como en la iniciativa privada, ¿no? Entonces, es una corresponsabilidad que existe en las empresas, por supuesto. Acuérdense que cuando se emitió la emergencia sanitaria, recuerden
que pues primero quedaron suspendidas aquellas actividades no esenciales. Después se fueron reabriendo, se fueron permitiendo abrir para que pudieran operar por cuestiones de economía, por supuesto, en nuestro país, y se fueron estableciendo ciertas reglas. Esas reglas, pues se supone que las debemos de cumplir todos, no nada más la empresa, ¿no? Sino todos nosotros. Entonces, por supuesto que no hay autoridad suficiente como para estar revisando a todas las empresas. Sin embargo, bueno, pues cada autoridad dentro de su ámbito de competencia hará lo propio. Por ejemplo, aquí en Baja California, el municipio, reglamentos, verifica cierta operatividad, por ejemplo, de restaurantes, ¿no? Para revisar propiamente si tienen el gel, etcétera. Entonces, estas medidas de seguridad, por supuesto, obedecen a decretos, acuerdos que vienen desde el centro y que los estados también van ejecutando en razón, por supuesto, inclusive, ¿no? Del color de semáforo en el que nos encontremos, porque cada estado está en diferentes semáforos, ¿no? Y cada estado tiene su situación y cada municipio, etcétera, ¿no? Y por último, si es una cuestión de que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, pues también se puede denunciar ante las autoridades laborales que existen en cada estado. Excelente. Realmente quiero decirte, maestro Noé López Zúñiga, que ha sido una exposición brillante. Agradezco tu participación. También quiero decirte que estamos rompiendo récord. Generalmente duramos 1 hora, 10 minutos máximo. Ahorita ya llevamos 1 hora, 26 minutos de transmisión. Así que, pues muchas gracias. Quiero agradecer también a todos los que nos sigan. Me quiero sumar también a la felicitación que hace María de los Ángeles Mares Acosta. Y dice, felicidades al expositor Noé López Zúñiga, sencillo y claro. También las comisiones de derechos humanos, lo que decías, requieren auditoría. Bueno, la verdad han sido excelentes. Nos saludan desde Ecuador, claro, Carolina, y queremos enseñar. Terminamos un curso básico de derechos humanos y queremos de manera simbólica presentar el reconocimiento a los que se han hecho acreedor los participantes, que el Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y Seguridad otorga el presente reconocimiento, en este caso a Carolina Elizabeth, que participó en el curso en el periodo noviembre-diciembre del 2020. Lo suscribe el servidor como coordinador general de SECOCICE y también lo avala el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, así que también eres testigo de ello, y queremos pedirle a Carolina, no sé si la pueda, si pueda, a nombre de sus compañeros, no sé si pueda participar, si está ahí todavía. Carolina, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Hola, Carolina. A ver, platícanos. No te podemos ver, ¿verdad? Hola, buenas noches. Saludos desde Ecuador. Bueno, ¿qué te pareció el curso? Quiero agradecer a todos allá en México, a Chiapas. Quiero agradecerles porque el curso es realmente muy interesante. Nos ha enseñado todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con todo lo concerniente a lo que tenemos que saber como abogados y como estudiantes. Excelente. Entonces, ustedes siempre hacen capacitaciones muy importantes. Gracias. ¿Y qué te pareció la presentación de hoy del maestro Noé López Zúñiga? Como siempre, doctor, todos los eventos que organizan son de un nivel muy alto. Siempre, nosotros muy agradecidos por todo el conocimiento que ustedes brindan. Bueno, muchas gracias. Queremos invitarlos. Vamos a abrir otro curso, es gratuito.
los que quieran y estén interesados en participar, acabo de poner el correo que es revista primera instancia @gmail.com, se pueden inscribir, no tiene ningún costo, lo importante es la promoción de los derechos humanos y a los que participaron como Carolina, les vamos a hacer llegar al correo registrado por ellos el reconocimiento correspondiente. También le vamos a hacer llegar el reconocimiento correspondiente a nuestro querido amigo, el doctor maestro Noé López Zúñiga, que como dije al principio yo pude conocerlo ahora que estuvimos, cuando se podía viajar, ¿no? En Colombia. ¿Cómo nos despedimos, doctor, amigo? El sonido, ahí está. Agradeciéndote, por supuesto, mi estimado doctor Martínez Lascano, por esta invitación. Y al principio omití decir que te agradezco también por ser tú un promotor, por difundir, obviamente, los derechos humanos. Tienen muchos años en esto y pues la comunidad académica, la comunidad jurídica, siempre estamos en deuda contigo, reconocer ese gran esfuerzo que tú haces. De una manera desinteresada, de una manera frontal, como deben de ser las cosas, ¿no? Porque yo creo que quien promueve los derechos humanos tiene que ser franco y directo como tú lo eres. Y agradezco tu amistad y agradezco tus enseñanzas también y sobre todo muy agradecido por esta invitación y finalmente agradezco a la comunidad jurídica, a la comunidad académica de tu región y por supuesto de quienes están conectados en este momento. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto, esperemos vernos pronto. Doctor, ojalá que pudiera ser presencial. Muchas felicidades a todos y a todas. Gracias, amigo, y un abrazo sincero a toda la gente de nuestra frontera del norte, desde la frontera del sur, y a los que nos siguen, les recordamos que la próxima semana vamos a tener un programa también de viernes de derechos humanos. Frida, ¿tienes los datos de quién va a estar con nosotros? Sí, doctor, permítame tantito. Vamos a estar transmitiendo a las 6 de la tarde una excelente exposición desde Buenos Aires, Argentina. Nos acompañará la doctora Jimena, quien es miembro de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. ¿Qué tema hablará, Frida? Derechos humanos desde una perspectiva de género en el ámbito convencional. Bueno, con esto nos despedimos y buenas noches y feliz fin de semana a todos y a todas. Nos vemos pronto. Cuídense. Hasta luego. Comprando la